Hola, mis queridas amigas. Bueno, pues aquí estoy con mi primer receta. Es un ejemplo de la vida real. Eh, no tengo nada preparado. Me la pasé de vacaciones, 4 días, y agarré lo que hay en el refrigerador, ¿ok? Lo que dejé para que mis hijas comieran y obviamente lo que quedó fueron las verduras. Se comieron las pastas y todo lo no nutritivo, eso se lo comieron y lo no nutritivo lo dejaron. Entonces, hoy es el primer día que me toca cocinar después de estar estos 4 días fuera de casa. Y tengo 2 berenjenas, ¿ok? Media cebolla, queso feta, tofu con sabor a pizza, ¿ok? Raíz taro, ¿ok? Esta la descubrí ahora que fuimos a Bélgica. Eh, Sabe un poco como a papa y es babosa, ¿ok? Esto ha sido un descubrimiento para mí. Curiosamente fuimos a un museo de la papa en Bélgica y ahí había fotos de varias papas y esto fue lo que me llamó la atención, pero creo que la que yo había visto era otra, pero es muy parecida a esta. La otra se llama como que papa de Jerusalén, después se los checo, ¿ok? Pero ahora en este proceso, pues he tratado de buscar raíces que son muy buenas. Entonces agarré esta. No se espanten, se remoja. Pues nosotros tenemos el chayote o tenemos los nopales. Así que en México me refiero. Eh, es algo parecido y también se le puede poner en agua, remojar y en sal. Se pela y se corta en cuadritos. Tengo champiñones y tengo 2 pimientos morrones. Con eso voy a hacer mi comida. Yo lo voy a picar, lo voy a revolver, el quesito lo voy a poner encima, pero antes lo voy a revolver con aceite de oliva, un poco de sal y hierbas, las que tengan, orégano, hierbas italianas, lo que ustedes tengan en casa, algo que les dé sabor. Y bueno, lo vamos a hornear a 200 grados, 35 minutos aproximadamente. Si no tienen horno, digo porque son mis paisanas muchas, son mexicanas, y sé que en México el horno nos sirve para guardar las ollas. Ojalá y yo pueda convencerlas de que usar el horno es una súper cosa. Se pueden cambiar los platillos enormemente y la comida sabe rico, muy rico, y además no vamos a explotar, no vamos a ocasionar una explosión porque en mi familia es lo que piensan, ¿verdad? Entonces, tenemos un horno para guardar las cosas. Y pues no es alacena. Yo les recomiendo que lo usen, pero si es mucho trabajo, entonces todo esto cortadito en el sartén también es muy recomendable. Primero todas las verduras y después ya al final espolvorean, lo cortan en cuadritos el tofu y después ponen el queso feta, ¿ok? Ustedes lo pueden cambiar por queso panela también si quieren. Tofu es muy bueno, pero la idea es agregarle cosas que nos gusten o sanas, ¿no? Y aquí yo tengo tofu, uso el tofu, pero también podría usar el pollo, eh, pavo. Bueno, aquí es cuestión de ingeniarnos y cocinar fácil y rápido. Les digo, esto es cero planeado, así lo tengo, ocupo lo que tengo y me nutro. Y me sabe normalmente bien rico. Le he puesto cosas más extrañas, 3 diferentes tipos de raíces y me ha sorprendido lo delicioso que sabe, en verdad. Entonces, vamos a ver qué sale y les platico.